Eh, Tengo mucha gratitud a Dios por lo que ha hecho con nosotros esta semana y quiero también agradecer a cada persona que ha hecho su esfuerzo para acompañarnos durante la semana. Hoy ha sido un día especial porque pues es viernes, corremos, hacemos, pero finalmente hay un buen grupo que está reunido esta noche para estudiar la palabra del Señor. Al igual que lo hicimos hace 2 días atrás, quiero decirles que voy a formar un fundamento para terminar con el tema de idoneidad. Afortunadamente hay mucho que decir, pero estamos basándonos en aquellos primeros capítulos de la Escritura que abren una luz, que abren un camino para que tú y yo podamos entender el propósito por el cual Dios nos hizo en esta tierra. Y vuelvo a repetir, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, que delante de los ojos de Dios no hay hombre ni mujer, griego ni judío, todos estamos delante del trono de Dios y aunque he hecho énfasis en lo que la Biblia nos describe en relación a las mujeres, también agradezco a cada varón, a cada hombre que ha venido a la reunión. Sé que han habido varios y espero puedan como coautores en este proceso de salvación, transmitir a sus esposas, a sus hijos, a sus familiares lo que hemos aprendido durante la semana. Hoy voy a hablar de 3 palabras para entender el tema con el que vamos a concluir en la semana de idoneidad. Voy a usar 3 palabras y las voy a descifrar como lo dice el diccionario gramaticalmente hablando. Y esas 3 palabras son, en primer lugar, sujetar, someter y subordinar. Parecieran ser todas sinónimos una de la otra, pero quiero que hablemos específicamente y lo van a entender por qué estoy haciendo énfasis en estas 3 palabras. Sujetar, y conocemos colombianamente qué es sujetar. Sujetar es tener a una persona agarrada con algún propósito específico, de algún modo que ejercemos presión, la agarramos con fuerza, ¿verdad? Para impedir que se mueva o se caiga o se escape. Ese es el significado de sujetar, agarrar con firmeza para evitar cualquiera de las situaciones que hemos expresado. Subordinar. Subordinar es hacer que una persona pase a depender de otra. Entonces, un subordinado depende de uno mayor que él. En otras palabras, del cual yo dependo controla mucho mi acción como persona. Y someter es hacer que una persona reciba un soporte, es hacer que una persona reciba una ayuda para que pueda soportar una acción determinada. Esto es importantísimo. Entonces, someter es hacer que una persona reciba una ayuda para que pueda soportar una acción determinada. Eso es someter. Y he encontrado que de las 3 palabras, la Biblia habla mucho de sometimiento. Y quiero ir a Primera de Pedro, el capítulo 2. El apóstol Pedro nos dice en ese capítulo 2 algo que en las traducciones antiguas y aún las modernas, de acuerdo a los originales de la escritura, está correcta la palabra sometimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, sed pues o someteos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernantes que son enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. En primer lugar, vamos a decir que cuando la Biblia usa la palabra sometimiento, lo hace en primer lugar para llamarnos la atención, que debemos someternos a los gobernantes, a las ordenanzas humanas, todo lo que respecta hacia un orden y hacia el desarrollo de una sociedad que armoniza. Todo país tiene sus leyes. Vamos a colocar solamente un ejemplo. Tenemos semáforos en las grandes vías.
¿sí? Y sabemos que esas tres luces indican unas señales específicas. Si tú y yo no nos sometemos a esas órdenes, pues va a haber un caos, va a haber un choque, va a haber un desorden a nivel social. El apóstol Pedro nos dice que nos sometamos a la ordenación humana por respeto a Dios. Esto me gusta mucho, por respeto a Dios, ya sea al rey como al superior, como a los gobernantes, porque ellos son enviados, tienen un propósito en Dios para venganza o juicio de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Entonces, en primer lugar, partimos que cuando la Biblia habla de sujetar, someter y subordinar, me voy a anclar en el sometimiento. En el sometimiento. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice que nosotros debemos someternos a las leyes y a las jurisdicciones humanas. Si no nos gusta, pues no podemos hacer nada porque son leyes establecidas para mantener un orden en medio de la sociedad. Puede ser que el presidente que hay ahora en Colombia no nos gusta, pero tenemos que someternos porque eso fue lo que la mayoría apoyó para que él fuera el presidente. Y en todos los entornos de la sociedad tenemos que someternos. Vamos a otro texto, Romanos, el capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente, Romanos 13, 1. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y los que son de Dios, por Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí. Me llama la atención que el versículo 1 dice, toda persona, toda alma se someta a la autoridad, a las potestades que están designadas para el bien de la humanidad. Entonces, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo nos hablan de un sometimiento. Vamos a otro texto, Tito. Tito, el capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente, Tito 3, 1. Amonéstales, Pablo le está escribiendo a Tito, amonéstales que se sometan a los príncipes y a las potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, inspirados por el Señor, utilizan la palabra sometimiento o sujetarnos a las potestades, a los príncipes, a los gobernadores, a las leyes de una nación. Y creo que todos entendemos eso porque lo practicamos, tenemos que hacerlo. Y entiendo que de estas tres palabras, la que más resalta la escritura, que es el sometimiento, la palabra someter emana del latín submittere, que viene de un sufijo sub, que quiere decir por debajo, y un verbo mittere, que quiere decir enviar o echar adelante. En otras palabras, es sumisión. Y cuando la escritura me habla de someterse, es colocarme por debajo de una potestad, es colocarme por debajo de una ley, es colocarme por debajo de una ordenanza de un gobierno. Eso está claro en nuestra mente. Dios usa esa expresión para decirnos algo muy particular. Santiago 4:7. Y de ahí vamos a partir a una experiencia de entendimiento con lo que Santiago nos dice en este versículo, Santiago 4:7. Dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, el llamado para ser victoriosos, el llamado para alcanzar la victoria en la lucha es someteos a Dios. Someteos a Dios. Y se nos asegura que si nos sometemos a Dios, vamos a tener una parte, tenemos que resistir las acechanzas del enemigo y que finalmente, sometidos a Dios y luchando en nuestra experiencia, el diablo tiene que irse.
El diablo no puede permanecer cuando tú y yo nos sometemos a Dios. En Efesios, el capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Efesios 5, 21. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ok, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, estoy formando una base para concluir con la semana de idoneidad. Pero me gusta muchísimo Segunda de Crónicas, que es el sentido del hebreo cuando usa la palabra sometimiento. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, el capítulo 30. El versículo 8, no sé cómo rezan sus versiones, pero les voy a decir cómo dice la mía, la antigua versión. Dice capítulo 30, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestro corazón, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Entonces, someteos a Jehová. En esta versión antigua dice lo siguiente, la palabra someteos traduce, dad la mano a Jehová. Y si yo le doy mi mano a Jehová, entonces voy a estar guardada de cualquier situación que tenga que ver con el deterioro de mi vida en aras de estar en esta tierra. Me gustó mucho la expresión de Segunda de Crónicas 38 que dice, dad la mano a Jehová. Cuando yo le doy mi mano a Dios, es porque yo me estoy sometiendo, estoy recibiendo de Él la ayuda, estoy dependiendo de Él. Y cuando Santiago nos dice, someteos, es decir, dad vuestra mano a Dios y resistid para que el diablo pueda huir. ¿Qué significa entonces si yo le doy mi mano a Dios? Si yo me someto a Dios para poder vencer, ¿qué significa eso? En el entorno de lo que estamos estudiando, quiere decir que cuando yo me someto a Dios, no hago mi voluntad, sino que estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Estoy dispuesta a someterme a sus principios. Estoy dispuesta a someterme a sus leyes. Estoy dispuesta a someterme a sus reglas. Estoy dispuesta a someterme a sus doctrinas, porque entiendo que someterme a su palabra me da la victoria y es una experiencia permanente y continua. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Hebreos 12:14 dice lo siguiente. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Entonces, quiero ser enfática en decirles que el sometimiento de mi vida a la voluntad de Dios hace que yo camine en sus principios y sus principios, su revelación, su escritura, su doctrina son santidad. Entonces, el sometimiento al cual Dios me pide es un proceso en la disciplina donde yo muero a mi yo y hago la voluntad del Padre, que es exclusiva para mi vida. Entonces, si yo leo ese sometimiento y miro que en ese sometimiento tengo una participación, tengo que mirar el entorno de qué significa someterme a Dios, qué sucede cuando yo me someto a Dios y qué sucede cuando sometida a Dios tiene relación con mi prójimo. Entonces vamos a ver las tres dimensiones. Cuando me someto a Dios, ¿qué sucede en mi experiencia? ¿Qué está pasando en mi vida? Y cómo ese sometimiento bendice a los que me rodean. No se preocupen que vamos a terminar con el tema de idoneidad.
Muy bien. Cuando yo me someto a Dios, cuando yo le doy la mano al Señor para que dirija mis pasos, para que dirija mi conducta, ese sometimiento es respeto a quien es Dios. Vamos a referirnos primero al Señor. Ese sometimiento es respeto al Dios a quien yo venero. Ese sometimiento es la entrega de mi yo para que se cumpla la voluntad de Dios. Ese sometimiento es obediencia a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha revelado, a lo que Él ha escrito. Esa obediencia, ese sometimiento que es obediencia, produce entonces una experiencia diferente en mí. Entonces, sometimiento es respeto, sometimiento es obediencia, sometimiento es una correcta comunión, sometimiento es una correcta adoración, sometimiento es dejar mi yo para que finalmente reine la voluntad de Dios en mi vida y en esta tierra. ¿Qué sucede cuando yo me someto? Entonces, Dios recibe la alabanza, Dios recibe mi respeto, Dios recibe la obediencia, Dios recibe mi conducta, Dios recibe quién soy yo. ¿Qué sucede cuando yo me someto? Cuando yo me someto, lo primero que sucede es que dejo de ser yo. El yo no reina supremo. Cuando yo me someto, hay un proceso en mi experiencia que casi no lo alcanzamos a verificar o a entender, pero que sucede en la medida en que nosotros estamos en ese sometimiento. Y es que el sometimiento produce abnegación. Y la abnegación es una renuncia voluntaria a mis deseos, a mis afectos, a mis intereses, porque yo estoy pensando en el beneficio de otros. Entonces, el sometimiento produce abnegación, una renuncia voluntaria a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. El sometimiento a Dios produce sencillez y esto es muy hermoso porque esa sencillez con la que el Evangelio llega a mi corazón es una cualidad en la que yo puedo finalmente deleitarme porque está formándose en mí una forma muy, muy simple de confiar y de esperar. Si Él es el Señor, pues yo tengo que confiar. Produce en mí una sencillez. Someterme a Dios, someteos pues a Dios. Someterme a Dios produce en mí humildad. Y esa humildad de la cual carecemos mucho, esa humildad es un olvido de nosotros mismos, es un olvido de quienes somos para que reine literalmente la gloria de Jehová. Esa humildad es no hacer ostentación de mis virtudes, ni querer ser aplaudida, ni querer ser vista, ni mostrar que soy mejor que los demás. Miren todo este proceso del sometimiento. Someterme a Dios produce en mí humildad. Mientras que yo, cuando me someto a Dios, Dios recibe la adoración, recibe el respeto, recibe el reconocimiento, recibe la comunión, recibe mi yo. En mí se produce un proceso maravilloso. Entonces se produce obediencia, se produce sencillez, se produce abnegación, se produce humildad. Pero ¿saben qué sucede? Cuando el Señor ve que yo quiero someterme a Él, pero es que en el mundo cristiano y en esta teología mental que nosotros a veces tenemos, creemos que estamos sometidos a Dios, pero seguimos cumpliendo nuestra voluntad. Y el mejor método que el Señor tiene para que finalmente yo me someta y me rinda a Él es el dolor. Piense usted en algún momento en el que usted se ha postrado ante el Señor con lágrimas porque lo que usted mira de en torno suyo es imposible. Porque le duele el fondo de su alma y al único que usted le puede contar todo lo que usted siente es al Dios Todopoderoso. Cuando el dolor aparece en mi camino es cuando yo me someto completamente a los designios del Eterno.
Y quiero hacer énfasis en esto porque hoy vamos a concluir la idoneidad. Y quiero decirles que cuando yo no entiendo de la manera sencilla que es someterme a Dios, Dios permite, no produce, Dios permite el dolor. Y en el dolor tus rodillas se hincan sin pereza, tú clamas, tú gritas, tú buscas, tú esperas, tú confías, porque es el dolor. Y ese dolor nos hace tener rápidamente todos esos atributos de los cuales hemos hablado: sencillez de espíritu, anegación, humildad, olvido del yo, reconocimiento. ¿Y qué sucede en otros cuando yo realmente estoy sometida a Dios? Esto es lo que quiero que quede en nuestra mente. Cuando yo estoy sometida a Dios y Dios produce en mí el querer como el hacer, porque estoy sometida a Él, entonces mi vida hacia otros va a ser de cooperación. Voy a ser ayuda idónea. Voy a coordinar mis actividades de tal manera que beneficie al que me rodea. Tengo un espíritu de servir bajo ningún interés. Tengo una vida de testimonio porque lo que Dios produce al someterme a Él es bendición para otros. Eso se llama idoneidad. Entonces, esta noche vamos a finalizar nuestro tema de idoneidad hablando de que el método más plausible para ser idóneos es nuestro sometimiento a la soberanía del Todopoderoso, que sometidos a Él produce un cambio en el interior del alma que se manifiesta en ser luz, en dar vida, en seguir alumbrando, en seguir ayudando a todo aquel que me rodea. Ahora, cuando yo me someto a Dios, el Espíritu Santo obra en mí algo que yo ni siquiera alcanzo a percibir y que está registrado en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Amado, no queremos esos frutos del Espíritu Santo. A veces tenemos uno o dos y nos contentamos, pero el sometimiento trae como resultado los frutos del Espíritu en mi vida. Ahora, voy a decir por qué estamos hablando del sometimiento, porque vamos a Génesis 3. Y vamos a finalizar con el enunciado que se le dijo a Eva después del pecado. A Eva se le dio que ella iba a tener dolor. A Eva se le dijo que iba a alumbrar a sus hijos con dolor. Ahora se le dice otro enunciado que ha sido muy mal tratado en el mundo cristiano y mucho en el mundo no cristiano, de manera distorsionada. Génesis 3, versículo 16. A la mujer le dijo: ahora, cuando el Señor dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, no es porque Dios quería producir el dolor, es que como Dios estaba mirando que el desarrollo del pecado en la humanidad iba a traer como resultado un antagonismo, una desigualdad, una arrogancia, un orgullo, que iba a ser muy complicada la vida de la mujer. Y el Señor le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Cuando hablamos de eso que el Señor le dijo a Eva, quiero decirles que tengo que leer otras versiones porque los seres humanos hemos tergiversado mucho este texto que acabo de leer. Y saqué varias versiones, como 20. Voy a solamente repetirlas para que tengamos una idea en el análisis. Y dice: tu deseo será para tu esposo, a tu marido será tu deseo, él se enseñoreará de ti.
¿En qué consistía? ¿Dios lo mandó? No, Dios lo vio. El resultado del pecado en la humanidad es que el hombre iba a subordinar a la mujer, es que el hombre iba a sujetar a la mujer, es que el hombre iba a usar mal este entorno del texto que hemos leído. Y hasta el día de hoy, perdonen, con respeto lo voy a decir. La cultura machista cree en el sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre. Y lo que hemos puesto como una base, ¿qué es sometimiento? El sometimiento en Dios no tiene que ver con la parte sexual, no tiene que ver con los deseos carnales del hombre, no, simplemente tiene que ver con la posición que Eva podía alcanzar siendo una ayuda idónea, sometiéndose sin perder su rol ni su individualidad, a seguir siendo una ayuda idónea en medio del conflicto del pecado. Eva había excedido sus límites al apartarse de su esposo. Ahora, después del pecado, se vio obligada a volver a su propia posición cerca de su esposo, siendo ayuda. Y ese sometimiento, ese dominio posiblemente de que a veces hablamos del esposo, es una tergiversación de lo que Dios dijo. Cuando Dios le dijo, a tu marido será tu deseo, volverás a tu marido, lo que la escritura quiere decir es que Eva tenía que someterse en la igualdad con su esposo y que no tenía que caminar independientemente de él. Muy bien. Eva y Adán recibieron del Eterno el señorío, el dominio, el gobierno de lo creado. Pero en esta expresión, en el versículo 16, se somete a la mujer a depender de tener una relación unida para cualquier decisión. Ese es sometimiento. Ese es el sometimiento del que habla la Biblia. La mujer podía seguir llevando a cabo su señorío como ayuda idónea y estar en armonía con su esposo para llegar a una misma determinación. Pero esto ha cambiado muchísimo. Desde tiempos inmemorables se creyó que la mujer tenía que practicar el servilismo frente a su esposo. Una cosa es servir y otra cosa es el servilismo. Y después del pecado, el capricho, el orgullo, la ambición, el dominio arbitrario reinó en el mundo y la mujer vivió bajo esa maldición de sujeción para así poder conservar su puesto en la familia, y esto trajo como resultado un caos a nivel de la mente femenina. Entonces, cuando Dios le dijo a Eva que él se enseñorearía de ti, no es porque Dios lo estuviera deseando, es que Dios lo vio y dijo, wow, el pecado va a traer como resultado un desastre en la unidad familiar. El hombre va a querer dominar, la mujer va a querer independizarse. Entonces el Señor da una fórmula para tener un hogar ideal, para tener unos padres que armonicen en la educación de sus hijos. Y le dijo a Eva, tienes que practicar el sometimiento. Tienen que vivir en sometimiento. Y después del pecado, entonces aparece la desigualdad y la mujer entiende que el Señor le da un antídoto contra esa desigualdad, y es el sometimiento. Antes existía la misma autoridad, después del pecado existía el sometimiento. Y la escritura nos dice de una manera muy, muy directa que este sometimiento fue abusado por la cultura, por la sociedad, por el machismo y por el hombre. Y tenemos países que actualmente, por ejemplo, en Irak, actualmente en Irak, perdón, en Irán,
Ustedes han visto las noticias porque la mujer se quitó la toga esa que debía cubrirle, la mataron, la condenaron a muerte. Hicieron una sublevación, una rebelión, pero Irán quitó toda la conexión con el internet para que no supieran lo que ellos estaban haciendo allí, la sujeción, ya no un sometimiento, en una sujeción, en una subordinación fuera de lugar con la mujer. La escritura es muy clara en decirnos que ese sometimiento tiene que ver con respeto, que ese sometimiento tiene que ver con la estructura del hogar, que ese sometimiento tiene que ver con la obediencia de las normas que rigen un hogar, que ese sometimiento tiene que ver con la negación, con el reconocimiento, con la sencillez con la que se maneja una unidad familiar entre el hombre y la mujer. Lo olvidó el hombre, no lo entendió, lo olvidó la mujer, no lo entendió. Hoy día tenemos un caos a nivel de hogar. Hoy día tenemos un caos a nivel familiar. Y ayer con mucho énfasis dije que somos llamadas a ser idóneas. Somos llamadas a ser idóneas. No a salir a competir con los hombres. No a salir a competir con los ideales de un varón. Porque ¿saben qué sucedió? Cuando la mujer no entendió cuál era un elemento mayor, un elemento de mucha bendición para la estabilidad de la idoneidad en el hogar, que era el sometimiento, ella no entendió que era el sometimiento, entonces se formó una situación que hasta el día de hoy nos duele y nos seguirá doliendo. ¿A qué me refiero? A la liberación femenina. Esa liberación femenina, si ustedes no lo saben, yo les voy a contar. Empezó en la famosa Revolución Francesa, donde se abolió la escritura, donde se quemaron Biblias, donde se colocó a la diosa de la razón, donde los franceses vivieron en una empedernida liberalidad, haciendo una descultura, una inmoralidad. Eso sucedió en 1789. Y desde ese momento se ha traído una reseña, por así decirlo, de la primer mujer que estableció la liberación femenina, que se llama Olimpia de Gouges. Y esa igualdad que ella pedía, legal, política, profesional, social, familiar y personal, trajo un caos a este mundo. ¿Por qué lo voy a decir? Porque la liberación femenina, les estoy diciendo algo que usted puede investigar, dio origen a estudios de los derechos de la mujer y recibieron el nombre de estudios de género. Estudios de género que ha dado origen a la pérdida del respeto, de la moral, de lo que Dios ha establecido en la escritura, en el ámbito familiar, al respetar la identidad de género. Ahora me entienden el gran daño que la mujer ha hecho al no entender su idoneidad. Ella quiso ser igual al hombre. Ella quiso gobernar como los hombres. Ella quiso alcanzar las esferas altas del hombre. Y se salió de su sometimiento, se salió de su lugar, se salió de su hogar. Y entonces el mundo estudió si esto es es un estudio de género. Y a partir de ese estudio de género, entonces entró esa palabra identidad de género al ciclo o al ámbito social de los gobiernos que tenemos hoy día, que hay que respetar el género. Hoy día tenemos esa identidad de género que ha causado estragos en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestros estudiantes, en la vida social. Usted no se imagina que esa liberación femenina trajo como resultado la identidad de género. Y en esa identidad de género se desarrolló todo lo que nosotros conocemos como inmoralidad, como una grotesca respuesta al diseño divino.
La ayuda o la idoneidad de una mujer se perdió en nuestra sociedad y se introdujo un nuevo género de clases y subclases. ¿Todo por qué? Por no entender que parte de la idoneidad era el sometimiento. Y ese sometimiento no tiene que ver con pérdida de individualidad. Ese sometimiento no tiene que ver con pérdida de los roles con los que un padre, una madre, un esposo, una esposa rigen el hogar. Ese sometimiento se le dio a la mujer para que ella pudiera entender que su papel era estar sometida a hacer ayuda idónea todo el tiempo, mientras tuviera un hogar y tuviera unos hijos. Y en ese sometimiento, el Señor nos ha dejado una luz muy grande. Vamos a ir a Efesios 5, 25 en adelante. Efesios 5, 25 en adelante. Dice lo siguiente. Efesios 5, 25 en adelante. Maridos, miren esto. Esto es diseño divino. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Quiere decir que algo pasa con la mente, con el sentimiento, con las emociones y con el corazón de los varones, que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, le da una connotación al hombre para que pueda entender cómo puede tener un hogar al diseño del Edén. Maridos, amad. Algo pasa. No me pregunten. El hombre, esposo y padre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Cuando usted no ama con esa intensidad, corre el peligro de amar lo que nunca debió amar. Cuando usted no ama con esa intensidad, no entiende el amor de Dios hacia ese círculo de la familia. Y dice el versículo 26, que Dios, Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque amándola, la santifica, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Si el hombre entendiera que amando limpia y purifica y ayuda a su esposa a ser idónea, otra sería la experiencia de los hogares modernos. Dice aquí, para presentarla. ¿Cómo debe el esposo presentar a su esposa? Gloriosa, como una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. Si hay varones esta noche escuchándome, su deber es amar como Cristo amó. Su deber es amar a su esposa como Cristo amó. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Entonces, Efesios nos dice, ¿cómo es que el padre sacerdote del hogar, el de la teología, el del gobierno, el del señorío, debe superar a su esposa en amor? Supérela en amor. Que ella sea sometida en amor. Que el señorío tuyo sea porque amas intensamente y con ese amor tan intenso, tu esposa y tus hijos se someten. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero ahora vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 3, dice lo siguiente.
Me perdió Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. El versículo 7. Vosotros maridos semejantes, vosotros maridos semejantemente habitad con ella según conocimiento, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Padre, esposo, sus oraciones son estorbadas cuando tú no amas a tu esposa, cuando no la respetas como un vaso que tiene que ser purificado y santificado en amor. Y es muy, muy especial que la palabra del Señor nos diga, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Eso luego no hace que el ambiente del hogar sea un ambiente de sometimiento. Luego, eso no hace que el ambiente de nuestra experiencia sea un ambiente donde se honra y se ora a un Dios todopoderoso. Y en el versículo, vuelvo otra vez a Efesios, por favor. Efesios 5:33. En todas las versiones dice, cada uno empero de vosotros por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la mujer, dice en otras versiones, reverencie a su marido. Qué interesante. El sometimiento al que las mujeres estamos diseñadas por Dios para mantenernos idóneas es un proceso en el que tenemos respeto por el compañero de la vida. A la mujer se le dice respete o reverencie a su esposo. Y el respeto tiene que ver con el sometimiento, y el respeto tiene que ver con la negación, y el respeto tiene que ver con armonizar en la cooperación de llevar a cabo los ambientes saludables de un hogar. Si el hombre ama, por favor, cuánto me gustaría que esto lo escucharan muchos hombres. Si el hombre ama, la mujer se somete de buena gana. Pero el sometimiento de Génesis no es un servilismo inconsciente. El sometimiento de la mujer es mantenerse siendo la ayuda idónea, cooperando, iluminando, alumbrando, dando vida. El Señor le dijo a la mujer, por cuanto has pecado, tienes que volver a tu lugar, y ese lugar es de seguir siendo ayudas idóneas, alumbrando el camino de los esposos, de los hijos, de los nietos, dando vida, dando luz, alumbrando a todo aquel que llegue al entorno del testimonio de un hogar bien llevado. Dios quiere que seamos idóneos. Dios quiere esa idoneidad. Nos ha dejado unas señales distintivas. Por favor, mujeres, seamos buenas hijas, seamos buenas esposas, seamos buenas madres y seamos excelentes abuelas. Y que en esa capacidad que Dios le dio a la mujer, seamos y cumplamos la idoneidad de dar vida, de dar luz, de alumbrar y de someterme en el amor de Dios, para que ese sometimiento produzca en mí aquel fruto que me dará la vida eterna. Somos un elemento muy especial en los planes de Dios. Y es un privilegio que entendamos que el sometimiento es colocarme en el debido lugar para seguir siendo la ayuda idónea para mi esposo, para mis hijos, para mis nietos, para mi familia. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre de amor que estás en los cielos,
Qué diseño tan perfecto hiciste en el Edén. Y aún después del pecado, nos diste las herramientas para seguir cumpliendo el propósito divino. Esta sociedad actual en la que vivimos levanta su fea cabeza en contra de tus principios, en contra del hogar, en contra de los hijos, Señor. Estamos como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Padre. Queremos suplicarte que nos ayudes como hogares a mantener el estandarte de la cruz en el centro de las vidas de los que conformamos una familia. Padre de amor, suplicamos al Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude a sostener la idoneidad por la cual una vez fuimos creadas. Ayúdanos a entender que nuestro lugar es ser ayudas idóneas. Ayúdanos a entender que avanzar sin ese sometimiento a esa idoneidad no nos dará la victoria. Por eso nos has enseñado que someternos a ti. La lucha no será fácil con nuestro yo, pero finalmente el enemigo huirá de nuestras vidas. Oramos por los hogares, Señor. Oramos por los esposos, por las esposas, por las madres, pero de manera muy especial. Oramos por los hijos, Padre. Donde quiera ellos se encuentren, permite que el rayo de luz que emana de ti a través de nuestras vidas, en el amor que nos das por ellos, pueda brillar en sus experiencias y alumbrarles el camino para que siempre estén contigo. Oramos por este sometimiento de seguir siendo ayudas idóneas, Padre. Oramos para que capacites a los varones para entender que el amor con el que ellos mantienen el ambiente del hogar somete a esposa, a hijos, porque tú reinas con los frutos del Espíritu en cada corazón. Oramos por nuestros nietos, por esos niños preciosos que nos has dado, que siguen llevando esa herencia de la luz, pero que les toca enfrentar una sociedad marginada por el pecado, por el delito y por la inmoralidad, Padre. Danos todas las armas que necesitamos para acercarlos a ellos con tu gracia y con tu poder, Señor. Permítenos seguir siendo luz, permítenos seguir siendo vida, permítenos seguir alumbrando el camino de muchos y permítenos entender que en la idoneidad, el sometimiento a esa ayuda que somos debe manifestarse en cada hogar. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por sellar con tu presencia esta semana de oración. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén.